Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un vídeo lleno de chismes, revelaciones y un poquito de drama turco, porque hoy vamos a hablar de algo que honestamente me dejó completamente boquiabierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el triángulo amoroso, o mejor dicho, en el rumor que está incendiando las redes sociales y los foros de fans de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman y Oğuzhan Koç. ¿Están listos para esto? Yo sé que sí. Antes de que empecemos a desentrañar todo este embrollo, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre contenido jugoso, análisis de sus series favoritas y por supuesto, mucho chisme del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos concierne hoy. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que les voy a contar a continuación es sorprendente. Durante las últimas semanas, o incluso meses, ha estado circulando un rumor bastante explosivo que, si es cierto, cambiaría por completo nuestra percepción sobre las relaciones de algunas de las estrellas más queridas de Turquía. El rumor, que se ha extendido como la pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación, afirma que Demet Özdemir amaba a Can Yaman incluso estando casada con Oğuzhan Koç. Sí, lo sé. Es fuerte. Yo también necesité un minuto para procesarlo cuando lo escuché por primera vez. Pero como sé que ustedes confían en mí para traerles la verdad, o al menos la versión más completa posible de los hechos, he estado investigando a fondo para intentar aclarar este misterio. Lo primero que debemos tener en cuenta es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Ni Demet, ni Can, ni Oğuzhan han salido a desmentir o confirmar esta información. Y como todos sabemos, el silencio a veces puede ser más elocuente que 1000 palabras. Pero, ¿de dónde surgió este rumor? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, todo comenzó con pequeñas pistas, miradas sospechosas y comentarios ambiguos en entrevistas. Los fans más acérrimos de Demet y Can, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos en la vida real después de su increíble química en Erkenzicus, Pájaro Madrugador, comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra y cada interacción entre ellos. La serie Erkenzicus no solo catapultó a ambos actores a la fama internacional, sino que también sembró la semilla de esta intensa especulación. La química en pantalla era tan palpable, tan real, que se hizo difícil para muchos separar la ficción de la realidad. Se empezaron a compartir capturas de pantalla de entrevistas antiguas donde, según estos fans, se podía ver la chispa entre Demet y Can. Se analizaron sus expresiones faciales, sus miradas y hasta la forma en que se dirigían el uno al otro. Y aunque objetivamente podrían ser interpretaciones subjetivas, la insistencia y la pasión de estos fans lograron que el rumor cobrara fuerza. Foros enteros dedicados a la serie se convirtieron en centros de análisis forense de cada movimiento, cada palabra, cada respiración de los actores. Se crearon hilos de discusión con títulos tan elocuentes como Las miradas robadas de Demet a Can, Amor verdadero, o El lenguaje corporal de Can revela sus verdaderos sentimientos por Demet. Pero la cosa no quedó ahí. La separación de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, que ocurrió hace relativamente poco tiempo, avivó aún más las llamas de la especulación. Muchos se preguntaron si había algo más detrás de la ruptura que simplemente diferencias irreconciliables, como se suele decir en estos casos. La noticia de su divorcio fue un shock para muchos, ya que la pareja parecía estable y feliz, al menos en apariencia. Su boda fue un evento mediático de gran magnitud, con todos los detalles cuidadosamente documentados y compartidos con sus millones de seguidores en las redes sociales. La repentina ruptura dejó a muchos preguntándose qué había salido mal. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su acceso a fuentes cercanas a los famosos, comenzaron a insinuar que la verdadera razón de la separación entre Demet y Oğuzhan era, precisamente, el persistente sentimiento que Demet sentía por Can Yaman. Estas fuentes, que obviamente prefieren permanecer en el anonimato para proteger sus relaciones con las estrellas, comenzaron a filtrar información que sugería que la presencia de Can en la vida de Demet, aunque fuera de forma esporádica, siempre había sido un factor de tensión en su matrimonio.
Según estas fuentes, Demet nunca habría podido olvidar a Khan, a pesar de estar casada con Oğuzhan. Al parecer, la química que ambos compartieron en Erkencikus fue tan intensa que trascendió la pantalla y se convirtió en algo real. Algo que, a pesar de los esfuerzos de Demet por seguir adelante con su vida, nunca pudo superar por completo. Se rumorea que incluso después de la serie, los encuentros fortuitos entre Demet y Khan, ya sea en eventos públicos o a través de amigos en común, reavivaban esas emociones y la hacían cuestionar sus elecciones. Ahora bien, es importante señalar que estas son solo especulaciones. No hay pruebas concretas que demuestren que Demet realmente amaba a Khan mientras estaba casada con Oğuzhan. Todo se basa en rumores, interpretaciones y suposiciones. Es crucial recordar que la vida de las celebridades, aunque parezca pública, sigue siendo su vida privada, y debemos ser cautelosos al juzgar sus acciones basándonos en rumores sin fundamento. Pero, ¿qué hay de Khan Yaman en todo esto? ¿Él también sentía algo por Demet? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve aún más complicada. Khan, como todos sabemos, es un hombre muy atractivo y con una gran legión de fans. A lo largo de su carrera, se le han atribuido numerosos romances, algunos confirmados y otros simplemente rumores. Su carisma y su atractivo físico lo han convertido en uno de los galanes más cotizados de Turquía, y su vida amorosa siempre ha estado bajo el escrutinio público. Sin embargo, siempre ha habido algo especial en su relación con Demet. La química que compartieron en Erkencikus era innegable y muchos creen que esa química no era solo producto de la actuación, sino que reflejaba sentimientos reales entre ellos. Incluso sus compañeros de reparto y el equipo de producción de la serie han insinuado en entrevistas la existencia de una conexión especial entre ambos, aunque siempre han sido cuidadosos al no hacer declaraciones directas que puedan alimentar los rumores. De hecho, después de que terminó Erkencikus, se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación. Fueron fotografiados cenando, paseando por la ciudad e incluso viajando juntos. Estas imágenes, por supuesto, alimentaron aún más los rumores de un posible romance entre ellos. Cada foto, cada vídeo era diseccionado por los fans, buscando pistas y confirmaciones de sus sospechas. Se analizaban sus gestos, sus miradas, la forma en que se tomaban de la mano, todo era interpretado como evidencia de un amor secreto. Sin embargo, tanto Demet como Khan siempre negaron tener una relación amorosa. Insistieron en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿podría ser que estuvieran ocultando algo? Podría ser que, en realidad, sí sentían algo el uno por el otro, pero decidieron mantenerlo en secreto por miedo a las consecuencias. Las razones para ocultar una relación podrían ser muchas: presiones de la industria, contratos publicitarios, el miedo a dañar sus carreras o simplemente el deseo de proteger su privacidad. Estas son preguntas que probablemente nunca tendremos una respuesta definitiva. Pero lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Demet y Khan siempre ha sido objeto de mucha atención y especulación. Y que a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones, los fans siguen soñando con verlos juntos. La idea de un romance entre ellos se ha convertido en una fantasía para muchos, un cuento de hadas moderno que se niegan a dejar morir. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, ¿es posible que Demet realmente amara a Khan mientras estaba casada con Oğuzhan? Como dije antes, no hay pruebas concretas que lo demuestren. Pero sí hay una serie de indicios que sugieren que podría haber algo de verdad en este rumor. En primer lugar, la intensidad de la química entre Demet y Khan en Erkencikus es innegable. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que trascendía la pantalla. Esa química no se puede fabricar, no se puede fingir. Es algo que simplemente surge entre dos personas y que se transmite al público. En segundo lugar, la separación de Demet y Oğuzhan, que ocurrió poco después de que Demet volviera a coincidir con Khan en un evento público, levanta sospechas. Podría ser que el reencuentro con Khan haya removido sentimientos antiguos y haya hecho que Demet se replanteara su relación con Oğuzhan. Este reencuentro, que fue ampliamente cubierto por la prensa del corazón, se convirtió en un punto de inflexión para muchos fans, que vieron en él la confirmación de sus teorías. Y en tercer lugar, el silencio de los tres involucrados. Ni Demet, ni Khan, ni Oğuzhan han salido a desmentir este rumor. Y como dije antes, el silencio a veces puede ser más elocuente que 1000 palabras. Si realmente no hubiera nada de verdad en este rumor, lo más lógico sería que alguno de ellos saliera a negarlo categóricamente para poner fin a las especulaciones.
El hecho de que hayan optado o por el silencio sugiere que quizás haya algo que no quieren revelar. Por supuesto, también es importante considerar la posibilidad de que todo esto sea simplemente un invento de los medios de comunicación y los fans. Es bien sabido que los medios de comunicación a menudo exageran las historias para generar más clics y aumentar sus ventas. Los escándalos y los romances venden, y los medios lo saben. Y los fans, a veces, pueden dejarse llevar por sus ilusiones y crear historias en sus cabezas que no tienen nada que ver con la realidad. El fanatismo puede ser una fuerza poderosa, y a veces puede llevar a las personas a ver lo que quieren ver, en lugar de lo que realmente es. Pero incluso si todo esto es falso, el hecho de que este rumor haya cobrado tanta fuerza y se haya extendido tan rápidamente demuestra el enorme interés que existe en la relación entre Demet y Can. Y demuestra también el poder de las telenovelas turcas para despertar pasiones y generar fantasías entre los espectadores. Estas series no son solo entretenimiento, son una ventana a un mundo de amor, pasión y drama que cautiva a millones de personas en todo el mundo. En definitiva, la pregunta de si Demet Özdemir amaba a Can Yaman estando casada con Oğuzhan Koç sigue siendo un misterio. No hay pruebas concretas que lo confirmen, pero tampoco hay pruebas que lo desmientan. Todo se basa en rumores, especulaciones y suposiciones. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Demet y Can siempre ha sido objeto de mucha atención y especulación. Y que a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones, los fans siguen soñando con verlos juntos. La llama de la esperanza sigue viva, alimentada por la química en pantalla y los encuentros fortuitos que han compartido a lo largo de los años. Ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que todo lo que he dicho aquí son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna prueba concreta que demuestre que Demet realmente amaba a Can mientras estaba casada con Oğuzhan. Así que, por favor, tomen todo esto con pinzas y no juzguen a nadie basándose en simples rumores. Recordemos que son personas reales con sentimientos reales, y que nuestras palabras pueden tener un impacto en sus vidas. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. En resumen, hoy exploramos el rumor que afirma que Demet Özdemir podría haber amado a Can Yaman mientras estaba casada con Oğuzhan Koç. Analizamos los posibles orígenes de este rumor, las pistas que los fans han encontrado y las razones por las que esta historia ha generado tanta expectación. Aunque no hay pruebas concretas, la persistencia del rumor y el silencio de los involucrados nos dejan con más preguntas que respuestas. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre la realidad y la fantasía. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en este rumor? ¿Creen que Demet y Can podrían haber tenido una relación en secreto? ¿O creen que todo es simplemente un invento de los medios de comunicación y los fans? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas y chismes preparados para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, tomen todo con un grano de sal y sigan disfrutando del drama turco.